que está muy agradable la tarde, está fresca, pero como les gusta el calor, aquí estamos en baño sauna. No, bueno. Primero, permítanme decirles por qué decidí venir a Nueva Rosita. Uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, y yo no conocía la historia de la lucha de los mineros de Nueva Rosita, de Palau, de Cloete, de 16 de octubre de 1950, que se fueron a huelga. Ya el gobierno de Miguel Alemán, que era el presidente culebra de aquella época, había decidido destruir al sindicalismo mexicano. Y con mucha dignidad, la sección 14 de mineros se fueron a huelga, afrontaron atropellos, afrontaron canalladas, y al no obtener respuesta, el 20 de enero de 1951 salieron a recorrer a pie 1,500 kilómetros para llegar a la capital del país a exigir justicia. Les decían que eran comunistas solo por luchar por sus derechos, por su contrato colectivo, por el respeto a salarios y condiciones que se habían pactado en su momento, y que el Sindicato Nacional había decidido traicionar. Los dejaron solos los sindicatos, los acompañó el pueblo de México. Hay un libro muy bonito que se llama La huelga de Nueva Rosita, coordinador Mario Gil, que se hizo en 1959, 8 años después de la lucha. Y no se volvió a conseguir el libro en ningún lugar. El Partido del Trabajo en 2020 hizo una nueva reimpresión. Traemos solo 200 libros para los que hoy vinieron, son muchos más. Yo le decía a Horacio Flores, que estuvo aquí, mi compañero y amigo, mi hermanito de avanzada, por acá. ¿Dónde andas, Horacio? Allá está atrás. Denle un aplauso, no sean avaros. Me decía, si damos ahorita los libros se va a armar la pelotera. Y yo quiero pedirles, vamos a ver si se puede, que al final se lleven solo un libro por familia para que todo el mundo se pueda llevar un libro. Vale mucho la pena el libro. Trae unos corridos, trae la historia de la lucha de Paco Solís, que fue el presidente del comité de huelga, de Lupita Rocha, que fue la lideresa de las mujeres que abrieron camino. No me acuerdo del nombre del sacerdote culebra de aquí que les dio la espalda, pero hay otro sacerdote, porque ha sido de todo siempre, que dijo: si los mineros son comunistas, yo también soy comunista. Porque no eran comunistas, estaban luchando por sus derechos. Y yo vengo a rendir homenaje a los mineros y mineras de Santa Rosita, de Palau, de Cloete, pero a todos los mineros de Coahuila y a todos los mineros y mineras del país, que todos los días arriesgan su vida para sacar el mineral, a cambio, todavía hoy, de salarios miserables, y eso lo tenemos que cambiar. Eso lo tenemos que modificar. Tenemos que hacer que la gente viva bien del producto de su trabajo, porque la riqueza se produce con trabajo, de ninguna otra manera, y quienes producen la riqueza del país y del mundo, aquí en México se ha ido mejorando, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y quiero aquí hacer un compromiso público. El 20 de enero se cumplen 73 años de que inició esa marcha
que infamantemente le decían la marcha del hambre, y no era ninguna marcha del hambre, era la marcha de la dignidad, la marcha de la libertad, la marcha del pueblo en pie de lucha, la marcha de las mujeres y hombres libres que con dignidad y valentía salieron a exigir su derecho. Por ello, el 20 de enero de 2025, me comprometo a estar aquí a las 11 de la mañana para salir en marcha 25 kilómetros, que era lo que caminaban diario los mineros y sus familias de Santa Rosita, y si tengo que ir solo, solo iré. Y quien quiera acompañarme será bienvenida esa persona para recorrer esos 25 kilómetros en honor de quienes hace 73 años nos enseñaron lo que es tener dignidad, lo que es tener conciencia y lo que es luchar por los derechos de nuestro pueblo. Porque no estaban luchando solo por ellos, estaban luchando por el pueblo todo, enfrentando a un gobierno terrible. Yo no leo nunca, no leo nunca en un discurso, porque ya ven que mis malquerientes dicen tonterías. Yo les digo que los reto. Hay algunos casos que yo leo en un mes más de lo que han leído en toda su vida. Entonces quiero hoy leer un par de cuartillas que resumen esa lucha, a mí me parece, si me lo permite. Antes y después del éxodo, al lanzarse a la huelga los heroicos mineros de Nueva Rosita y Cloete, el 16 de octubre de 1950, en defensa de su contrato de trabajo, en defensa del derecho de huelga y de la independencia sindical, derechos estos consagrados en la Constitución General de la República, que se dijo estar vigente. En 1950 vivía sus mejores días el llamado régimen de derecho. Al lanzarse a la huelga, los mineros de la región carbonífera de Coahuila, se puso en movimiento un poderoso aparato represivo. Se suspendieron las garantías individuales y se impuso el estado de sitio con bayonetas y ametralladoras que apuntaban constantemente contra los huelguistas, impidiéndoles reunirse aún en número de 2. Por órdenes de la Secretaría del Trabajo se congelaron los fondos de resistencia reunidos para los trabajadores. Al amparo de las Fuerzas Armadas ocuparon Nueva Rosita y Cloete las empresas norteamericanas, sustituyendo a los huelguistas por esquiroles. Los locales sindicales de los huelguistas fueron clausurados y ocupados por destacamentos militares armados hasta los dientes. Para vencer por hambre a los huelguistas se ordenó la clausura de su cooperativa de consumo, en cuyos almacenes se guardaban comestibles y otros artículos por valor de casi 2 millones de pesos de aquella época, y así, mientras que los hijos y otros familiares de los mineros huelguistas morían de hambre, literalmente morían de hambre, las mercancías guardadas en la cooperativa se pudrían. Para doblegar a los huelguistas por enfermedades se ordenó el cierre de su clínica. Los médicos que prestaban sus servicios en esta recibieron órdenes expresas para que no atendieran a los huelguistas ni a sus familiares. A los hijos de los huelguistas se les negó el derecho a asistir a las escuelas públicas. La Cámara de Comercio de Nueva Rosita ordenó a los comerciantes del lugar que no vendieran víveres a los huelguistas. Por fin, después de 3 meses de penalidades inenarrables, desesperados por tanta injusticia, los mineros huelguistas de Nueva Rosita y Cloete y Palau decidieron unánimemente marchar en una gran caravana de protesta hacia la Ciudad de México en demanda de justicia, marcha que inició la madrugada del 20 de enero de 1951.
Casi 5.000 huelguistas seguidos por una treintena de mujeres, muchas de las cuales no se desprendieron de sus hijos pequeños, recorrieron 1.500 kilómetros en 50 días. Nunca antes México presenció un acto de tan extraordinaria heroicidad. Jamás el movimiento obrero mexicano y acaso el movimiento obrero internacional supo de una lucha de tan gigantescas proporciones en las que miles de obreros junto con sus familiares dieron muestras de su arraigada conciencia de clase, de su hondo patriotismo, de una voluntad, de una fortaleza moral física tan grande como la de los mineros huelguistas. Por desgracia, esto es lo más doloroso y a la vez lo más aleccionador. Los huelguistas de Nueva Rosita y Cloete no recibieron la ayuda necesaria de sus hermanos, los trabajadores mexicanos. Salvo contadas y muy honrosas excepciones, los huelguistas se puede decir que fueron abandonados a su suerte por el grueso de las organizaciones obreras del país. Los líderes de la CTM, de la CROM, de la CNT, de la CGT y de otros sindicatos importantes, ferrocarrileros, petroleros, electricistas, etcétera, pero sobre todo los líderes del sindicato minero y a la cabeza de ellos Jesús Carrasco el Charro, voltearon las espaldas a los huelguistas de Nueva Rosita y Cloete, y no solamente eso, sino que impidieron por todos los medios que los trabajadores miembros de las organizaciones que controlaban manifestaran su solidaridad a los huelguistas. Así se escribió una de las páginas más vergonzosas de la historia de la corrupción, de la venalidad y de la traición dentro del movimiento obrero de nuestro país. Y por lo que se refiere a la dirección política del movimiento de huelga, debe reconocerse que ésta siempre estuvo por debajo de la actitud de los huelguistas. Más todavía, no pocos de los responsables de tal dirección procedieron en forma desleal para el movimiento. Por todo esto se explica que los huelguistas que marcharon 1.500 kilómetros en busca de justicia, que estamparon la huella de sus pies sangrantes por los caminos de México al llegar a la capital de la República, desgarrados, hambrientos, en lugar de comprensión y justicia, recibieron nuevas agresiones del gobierno presidido por el licenciado Miguel Alemán. Entre otras cosas, se confinó de hecho a un campo de concentración, el Parque Deportivo 18 de Marzo, cuyo nombre, vaya ironía, recuerda la culminación de una de las luchas más importantes de México contra la dominación imperialista extranjera. Oficialmente, pero solo oficialmente, se dio término al problema de los mineros huelguistas de la manera más infame. Por sobre los más elementales derechos ciudadanos, se impuso a las huelguistas el fallo de una comisión intersecretarial nombrada por el presidente, que consistió en exigir a la empresa carbonífera de Sabinas y Mexican Zinc la reinstalación de solo 1.000 de los 5.000 trabajadores que salieron al movimiento de huelga. A los otros 4.000 restantes se les prometió acomodos en los centros agrícolas donde hubiera posibilidades de dotación de tierra o facilitar su contratación como braceros. Al llegar a esta parte de la amarga historia, se me ocurre preguntar al señor Fidel Velázquez, líder máximo de la CTM, ¿pensarían los mineros huelguistas de Nueva Rosita y Cloete cuando otorgó al licenciado Alemán el alto título de obrero número 1 de la patria? Quise leerles esta parte, porque ahí se sintetiza la lucha, aunque hay más elementos. 8 años después el Seguro Social dio 5 millones de indemnización, el Seguro Social, no la minera, y fue repartida mayoritariamente entre los incondicionales del sindicato y no entre los mineros que marcharon aquel 20 de enero de 1951. Cuando regresaron a la Ciudad de México, les pusieron un tren que eran jaulas para trasladar ganado. Los mineros se negaron a subirse a ese indigno transporte, y ya cuando venían en camino con esas jaulas por delante, descarriló el tren, con lo cual acredita que querían acabar con la vida de muchos de ellos. Fue una lucha desigual, fue una lucha trágica, pero los mineros
de esta región que salieron de Nueva Rosita nunca se rindieron. Todavía estaban en las casas que se había construido para los trabajadores mineros, muchos de ellos con 20, 30 años de antigüedad, y les exigían salir de las casas porque ya no trabajaban para la minera. De los 1,000 solo contrataron 800 y aunque fueran obreros especializados los daban los trabajos más infames para desesperarlos y denigrarlos. Una lucha muy desigual, y solo quiero finalizar esta parte de mi intervención recordando a Esperanza López Mateos, que fue ciertamente hermana del entonces senador Adolfo López Mateos, pero ella era ella y apoyó con mucho a los mineros en huelga de esta región carbonífera. Y quiero reconocer a quienes son familiares de aquellas heroicas mujeres y heroicos hombres que empujaron esa lucha tan importante de la dignidad de los mineros del carbón. Y no estoy hablando de historia solamente, porque Altos Hornos de México lleva muchos años cerrados por la corrupción de los gobiernos neoliberales, que privatizaron la empresa, se la dieron a un ladrón y mandó a la calle a todo el mundo. Hay 20,000 familias desesperadas por haber perdido su fuente de empleo. Hay mucho por hacer. Y yo insisto que aunque esa fue una historia trágica, hoy no hay un gobierno represor. Hoy hay un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y viene en su relevo, como aquí se ha dicho, la primer mujer en 200 años. Porque además, si los trabajadores y trabajadoras del país han sido discriminadas, las mujeres, ni se diga. Todavía hoy, la violencia inclusive en contra de las mujeres sigue siendo terrible. Yo venía comentando algo que hace mucho no recordaba, pero hoy quiero hacerlo con este calorón que hace. Fíjense, hay compañeros que justifican la agresión sexual a una mujer diciendo que es que los provocó por cómo iba vestida. Y yo le digo, con este calorón que hace, puede un compañero salir sin camisa, puede salir sin playera, y ninguna mujer se le va a acercar y le va a decir: chiquitito, andas buscando pleito y lo vas a lograr. Ninguna mujer lo va a acosar, ninguna mujer lo va a agredir sexualmente. ¿O sí? Nadie. Fíjense lo que voy a decir. Si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. Es una relación de mutuo consentimiento. Es una relación de libertad. No le hace que sea tu pareja, no le hace que sea tu esposo. Si dice no, es no. Y si dice sí, hay que cumplir. Las cosas como deben ser. Porque es muy grave la violencia en contra de las mujeres. Tenemos que erradicarla. Tenemos que lograr que no haya ningún atropello, ningún abuso a ningún ser humano. Y miren, después de 200 años, por primera vez una mujer va a ser presidenta, y no cualquier mujer. Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer humanista, comprometida, honesta, consecuente, y la vamos a apoyar con todo. Aprobamos, ¿dónde firmo? Aprobamos la reforma al Poder Judicial. Los racistas y los clasistas dicen que el pueblo no sabe, que el pueblo no puede.
que el pueblo no tiene luces para elegir a las personas juzgadoras. Y yo les digo, si el pueblo elige a la presidencia de la República, que recae en una sola persona y es el cargo más importante de la patria, si el pueblo elige a todas las personas legisladoras, que son miles entre los diputados locales, diputadas locales, federales, senadoras, ¿por qué no va a elegir a un juez pedorro? Pues ¿de qué creen que están hechos? ¿Qué creen que representan? ¿Que no son humanos? ¿Que no son parte de esta patria? Pues claro que el pueblo, dice el artículo 39, que la soberanía radica en el pueblo y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno, el derecho a la rebelión inclusive, y que todas las instituciones emanan de este. Ahí no dice que el Poder Judicial no. Ahí no dice que el Poder Judicial está por encima del Ejecutivo y del Legislativo. Ahí no dice que el Poder Judicial está por encima del soberano, que es el pueblo, y que se oiga bien y se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. Es la hora del pueblo, es la hora de la gente. Les irrita, se suben por las paredes. Hoy en la mañana en el aeropuerto, un abogado de un buffet de alto pedorraje se creyó con el derecho de agredirme no solo verbalmente, sino físicamente. Ya metimos la denuncia penal porque está agraviando a la presidencia del Senado, porque está agraviando al pueblo de México. Les guste o no les guste, en este momento yo tengo una responsabilidad que representa dignamente al pueblo de México. Así es que no es un asunto personal. No, si fuera personal podría dejarlo pasar, aunque ya saben que tengo el genio vivo y no dejo pasar nada. Pero es por la investidura, es porque me agredió, porque es de un bufete internacional que defendía a empresas extranjeras para que no pagaran sus impuestos. Y como saben que ya no van a poder con dinero resolver esas cosas porque la reforma separa el poder económico del poder judicial, están enloquecidos. Pues que enloquezcan lo que quieran, porque las hijas y los hijos del pueblo van a llegar a ser personas juzgadoras y van a otorgar e impartir justicia, que eso es lo que queremos. No queremos controlar nada, no lo necesitamos. Tenemos lo más importante, que es no solo el apoyo, sino el amor de nuestro pueblo. A ver, échense esa trompa a la una. Así que no se equivoque. Y miren, voy a decir una cosa que ya he planteado, pero es muy fuerte. Estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. No hay ningún país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras, y en México se va a elegir desde el juez más modesto hasta quien esté en la presidencia de la Corte por el voto universal, secreto y directo del pueblo de México. Tengan para que aprendan. No se enteran que el 2 de junio el pueblo dijo: necesitan 2/3, pues ahí les va, los 2/3 del Congreso. Y andan criticando porque un senador del PAN se vino a votar con nosotros. Yo les pregunto, compañeras, ¿qué debimos haber hecho? Decirle al senador Yunes: no votes con nosotros, y que no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial, que estuviera muy tranquila nuestra conciencia porque somos puros, castos y virginales
pero no sacamos la reforma al Poder Judicial. Alcen la mano los que estén de acuerdo que no debimos aceptar ese voto. Alcen la mano los que estén de acuerdo que es correcto que hayamos aceptado. Claro, pues con esto que acaban de votar, les digo, compañeras, compañeros, unidad, unidad de Morena, unidad del PT, unidad del Verde, unidad de Morena, PT y Verde, unidad del movimiento, unidad del pueblo. Eso es lo que necesitamos, unidad. Yo podría haberme enojado porque, ¿para qué recordamos? Pasó lo que pasó. Y yo podría haber dicho, ya, hasta aquí estuvo bueno. No hay nada más importante que nuestro movimiento y que la lucha por la transformación de nuestra patria. Ningún cargo, por importante que sea, está por encima de este proceso de transformación. Porque yo sí me siento representado por los mineros de Nueva Rosita, de Palau, de Córdoba. Yo sí me siento representado por esa lucha valiente, histórica. Así es que, compañeros, compañeras, no me alargo más. De veras yo consideré muy importante que mi presencia aquí es un mensaje de reconocimiento, pero es un llamado a los trabajadores y trabajadoras del país a formar sindicatos democráticos que defiendan al pueblo trabajador. Porque de nada sirve que pongamos en la ley, lo vamos a hacer, lo de las 40 horas, pero de nada sirve si no hay sindicatos que te defiendan y no se respeten las 40 horas. Como cuando en la ley estaba que te tenían que dar seguro social y no te lo daban, o te lo daban pero te ponían un salario mínimo y no lo que realmente estabas cotizando, y luego llegas adulto mayor y te dan una pensión muy modesta y te enojas, pero aceptaste que pusieran un salario que no era el que tenías y que dieran cotizaciones a la seguridad social menores a las que deberían dar. Así es que estamos haciendo una revolución sin violencia. Se dice fácil, pero ha sido muy difícil. Yo quiero cerrar recordándoles. Nos hicieron fraude en 1988, cuando fue nuestro candidato el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Nos hicieron un fraude dolorosísimo en 2006, cuando impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así se llama el cabrón, no me estoy burlando. En 2012 nos volvieron a repetir la medicina. Y en 2013 le dio un infarto al compañero presidente que casi lo mata. Y véanlo dónde está el cabrón. Qué fuerza de voluntad, qué tenacidad, qué entrega, qué amor al pueblo, qué compromiso. Así es que se va el compañero presidente, pero no se va. Hasta siempre, compañero presidente, porque está en nuestros corazones, está en nuestra memoria, está en nuestra conciencia, está su ejemplo de lucha y está la enorme obra social y pública que nos entrega. Así es que los compañeros y compañeras de la Cuarta Transformación tenemos un compromiso enorme con nosotros mismos, con nuestro pueblo y con la patria. Fíjense todas las presiones, digo que termino, no termino, ya termino. Pero fíjense, hasta el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, hizo una declaración injerencista inaceptable. Atacaron la moneda, se fue hasta 20 pesos el dólar. ¿Y qué dijo el compañero presidente? Es más importante la justicia que cualquier cosa.
se mantuvo firme y el pueblo se mantuvo firme y le cumplimos al pueblo de México. Hay reforma al Poder Judicial y no nos vamos a echar atrás. No sabemos echarnos atrás. No vamos a fallar de ninguna manera. De ninguna manera. Nuestro compromiso es con el pueblo y nuestro compromiso es con la patria. Yo soy hijo del pueblo, soy hijo de trabajadoras y trabajadores. Nunca se me va a olvidar. Me siento muy orgulloso de mi origen y por eso es que conmigo topan con pared, porque yo primero muerto que traicionar al pueblo, bajo ninguna circunstancia. Que viva la marcha de la dignidad, de los dineros de Nueva Rosita para un y Florete. Que viva la región carbonífera de Coahuila. Que viva el pueblo de Coahuila. Que viva el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Y larga vida al digno y rebelde pueblo de México. Un abrazo, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su asistencia.